iglesia que renace, celebramos, oraciones, fiesta, luces, con las campanas cantamos, y comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Hola, nuevamente de la animación bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Cúcuta, ABP. Hoy vamos a ver temas que tratan los libros del Antiguo Testamento o temas que trata el Antiguo Testamento. Primero recordemos que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, 16 libros históricos, 18 libros proféticos y 7 libros sapienciales, que suman 46. Partamos también del principio diciendo que Dios es el autor de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Él se revela en toda la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento es un preanuncio profético y trata más que todo de la relación de Dios con su pueblo elegido con el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuáles son los temas que nos trata el Antiguo Testamento? Primero, la revelación. Segundo, nos habla de la creación. El Antiguo Testamento también nos habla del pecado. Nos habla de la elección del pueblo. Nos habla de las alianzas y promesas. Nos habla también de la tierra y el desierto. Y por último nos habla de los profetas. Estos son los temas que trata todo el Antiguo Testamento. Hablemos primero también de la revelación. Pues ya dijimos que Dios se revela en toda la Sagrada Escritura y lógicamente pues en el Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento es Dios Padre quien habla. Ahí se manifiesta en toda la Sagrada Escritura que Dios es amor. En la revelación vamos a hablar particularmente del nombre de Dios. El nombre en el Antiguo Testamento hay muchos nombres que se le dan a Dios. Está el Dios poderoso, el Dios vivo, el Santo de Israel, el Altísimo, el Dios eterno, el Dios de la justicia, entre otros. Sin embargo, al abrir nosotros la Sagrada Escritura y empezarla a leer, vemos que se habla mucho de Yahvé. Yahvé es un nombre revelado a Moisés. Es el nombre propio de Dios, de Israel. Es un nombre que era impronunciable para los judíos. Cuando lo veían, ellos no lo decían por su misma santidad, por su misma reverencia y respeto que le deben a Dios. Para ellos, en lugar de decir Yahvé, decían Adonai o Adonai, que es mi gran Señor, que traduce el Señor o mi gran Señor. También está el nombre de Elohim, que es con H intermedia y terminado en M. Elohim es el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios fuerte. Y Emmanuel, que es Dios con nosotros. También vemos el nombre de Dios, que es el más común, el yo soy. Yo soy, yo hago historia con ustedes, yo camino con ustedes. Eso lo encontramos mucho en el Génesis, más que todo en el Éxodo. El yo soy, el que camino con ustedes. Ya en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, especialmente en San Juan, vemos que el Señor Jesús se identifica con muchos. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta estrecha. Yo soy el buen pastor.
yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida. Hay muchos yo soy con el que se identifica, es como la identidad de Él, sobre todo en el Nuevo Testamento lo pronuncia mucho. Bueno, ahora dejemos hasta ahí la revelación. Hablemos de la creación. Dios es el creador de todo el mundo, de todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en los astros, en todo. Dios es el creador del mundo y también crea el tiempo. Ninguna otra criatura le colaboró en esta obra, esa es su obra creadora. La creación es un acto libre de Dios. Dios crea de la nada, es decir, es Dios quien por su palabra, por ese acto libre y espontáneo de su voluntad, atrae y saca de la nada todo el universo entero. Y la aparición del hombre culmina con la creación, con la obra maestra. El hombre es su obra maestra. Y al crear Dios las cosas, vio que todo era bueno. Dios creó al mundo con su palabra y todo lo que creó era bueno. Por eso nosotros decimos que Dios es un Dios que habla. Dijo Dios, hágase tal cosa y se hizo. Entonces Dios vio que era bueno y que creó también todo con su espíritu. En la creación vemos que podemos dividirlo como en dos fases, la fase de separación, que son los 2 primeros días, y la fase de decoración, los últimos días. En la fase de separación está primero el primer día Dios separa la luz de las tinieblas, es cuando crea el día y la noche. Desde ese momento también empieza a regir el tiempo. Antes existía solo Dios en su eternidad. El segundo día Dios separa las aguas superiores de las inferiores. O sea, es la creación del agua encima del firmamento y las que están abajo del firmamento. El tercer día Dios separa el agua ya en los océanos y crea ya la tierra firme, la tierra sólida. Es la creación de todos los océanos y del suelo. Surge también pues el aire, todo el agua, la tierra, empiezan a crecer las hierbas y las plantas. Ya viene la fase de decoración, digámoslo así, que es el cuarto día, cuando Dios crea todos los astros, el sol, la luna, las estrellas, los planetas. El quinto día Dios crea los animales y adorna los mares de peces y las aves del cielo, como se dice, crea todos los animales. El sexto día Dios puebla ya toda la tierra, crea los animales domésticos y crea al hombre a su imagen y semejanza y lo pone por encima de todas las criaturas. El séptimo día Dios descansa. Ahora hablemos un poquito del pecado. El pecado surge desde Adán y Eva, desde un comienzo cuando se creó al hombre y a la mujer. Vemos ahí la desobediencia al mandato de Dios como voluntad orgullosa de autonomía ante el Creador. O sea, es como si ellos quisieran ser como Dios. Quisieron determinar en forma autónoma el bien y el mal. El pecado esclaviza y lleva a la muerte. Entonces Adán y Eva, que eran amigos de Dios, ahora a raíz del pecado se esconden, se avergüenzan cuando lo escuchan venir nuevamente, ya se ven desnudos, habiéndoles Dios dado todo un paraíso para que disfrutaran de todo. Ellos desobedecieron haciendo lo que Él no quería, lo que Él les dijo que no hicieran. Entonces, al pasar eso, vemos que el autor de estos escritos nos quiere explicar que Dios no es el culpable del mal. Dios creó al mundo bueno, todo lo que creó era bueno. La presencia del mal o del maligno no tiene origen en Dios, sino que aparecieron en el inicio de la historia del hombre.
El pecado, por tanto, es la decisión humana de romper los lazos con su Creador. Dios respeta esta decisión y deja que el hombre afronte sus consecuencias, la consecuencia de esa acción, que es el dolor y la muerte. Ahora, otra desobediencia, hablando del pecado, surge también entre Caín y Abel. Caín era un agricultor, poseedor de su tierra, y Abel era un pastor. Él no tenía tierra, era emigrante, pero juntos hicieron sus ofrendas fueron buenas, pero Dios conoce los corazones y privilegia siempre a los pobres. Entonces recibió con mucho más agrado la ofrenda de Abel. Eso no le gustó a su hermano Caín y lo convirtió en su enemigo hasta que lo asesinó. Y el asesinato es una ofensa grave a Dios. Sin embargo, Dios Padre, en su infinita misericordia, promete ocuparse de Caín para que no lo asesine. Bueno, hablemos de la elección del pueblo. Dios eligió al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel lo componen las 12 tribus de Israel, que son los hijos de Jacob, los 12 hijos varones de Jacob. Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Entonces vemos que primero en la elección del pueblo Dios eligió a Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, una fe inquebrantable. Es el tronco común, como lo llamaban los otros clanes. Entonces con Abraham él hizo unas alianzas y promesas. Después de Abraham pues vino Isaac, que es el hijo de la promesa, y del quien nació Jacob. Jacob también fue llamado posteriormente Israel. Él tuvo los 12 hijos varones que se convirtieron en la cabeza de los patriarcas, o sea, ellos fueron las 12 tribus de Israel. El objetivo privilegiado de la elección de Dios es siempre el pueblo, a quien hizo sus promesas y con quien entró en diálogo permanente, contrajo una alianza y a quien apoya y guía con bendiciones y desafíos. En la historia de Abraham y de todos los patriarcas aparecen unos elementos esenciales en la historia de Israel, que son la elección, primero que todo, la promesa, la alianza y la tierra. Son 4 elementos fundamentales en la historia de Israel. Al pueblo escogido por Dios se le ha dado o ha recibido a través de la historia varios nombres. Primero se llamó el pueblo hebreo, que era el pueblo de Abraham, el de los moabitas y de otro grupo llamado los amonitas. Después el pueblo israelita, que es la palabra que se deriva de los hijos de Israel. Y por último, como lo conocemos, el pueblo judío. Entonces Judá era originalmente una de las tribus y más tarde la población del reino de Judá contrapuesto al reino de Israel. Entonces últimamente se llama el pueblo de Israel, o el pueblo judío, perdón. Entonces vemos que Dios eligió a Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Después llamó a Moisés, luego vinieron los jueces y después vino la era monárquica. Dejamos hasta ahí por ahora, después continuamos.